Muy buenas tardes a todos. Quiero grabar este mensaje para que puedan recibir, especialmente cada hijo de esta casa, de un estilo de vida, de Magdalena. Y bueno, también todos aquellos que puedan estar compartiendo en esta hora, cuando vean este video. Con todo este tiempo que estamos viviendo, de tanta incertidumbre, de cuántos temores, pero de cuánta realidad también, que debemos estar haciendo caso a las órdenes, a lo que han dicho las autoridades también. Por eso es que no estamos teniendo esta reunión, pero quiero que pueda llegar este mensaje a cada uno de ustedes. Un pasaje de la Biblia que todos conocemos, que muchas veces hemos recitado y lo hemos usado ante cuántas situaciones, y decimos: resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos conocemos ese pasaje y lo hemos usado muchas veces? Pero el pasaje completo en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En este pasaje, cuando nosotros podemos empezar a investigar en la palabra, ¿por qué para resistir al diablo primero hay que someterse a Dios? Sería la pregunta que podríamos hacernos. Porque el que venció al diablo en la cruz del Calvario fue Jesucristo de Nazaret. Y para que podamos nosotros resistir al diablo, tenemos que estar sujetos bajo su sangre. Por eso nosotros no podemos resistir al diablo con nuestras fuerzas. En este pasaje el apóstol Santiago habla de la amistad con el mundo, y esto es lo que impide nuestro sometimiento a Dios. Cuando nosotros estamos relacionados con el mundo, estamos impidiendo el sometimiento a Dios. Por eso que cuando alguien está tratando de resistir al diablo, muchas veces se le opone. Y en este tiempo empezamos con un entrenamiento de invasión del amor de Dios, hablamos de la santidad, estamos preparando nuestras almas, nuestros corazones, pero también todo lo que se está viviendo en este tiempo con este virus, esta pandemia que está azotando a todo el mundo, que ha llegado a nuestro país, y se están tomando medidas rigurosas, pero ¿cuántos están pensando con el temor que si esto pasa, sería lo mismo que un accidente de auto, sería lo mismo que si le decretaran una enfermedad terminal? ¿Cómo está nuestra seguridad ante Dios? ¿Cómo está nuestra vida ante Dios? Y cuando nosotros empezamos a pensar y decimos, bueno, queremos echar fuera esto, quizás la sangre de Cristo, tenemos la fe y la confianza que nos cuida, y hasta podemos hacer argumento de que esto se tiene que ir en el nombre de Jesús. Sí, en el nombre de Jesús, pero nuestras vidas muchas veces no están sometidas a Dios como para tener la autoridad de resistir al diablo en estas situaciones. Entonces, Santiago dice en el capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y aquí le habla a los cristianos de aquella época, como nos está hablando a nosotros hoy en día. Y habla de guerras, habla de pleitos, y estas cosas suceden entre personas dentro de la iglesia, porque no le estaba hablando a la gente que no conocía a Dios, no le estaba hablando a la gente del mundo. Acá Santiago le hablaba a los cristianos, y estas guerras y estos pleitos son los que suceden, quizá por designios de Dios, pero no resultan sino de la mezcla entre la cizaña y el trigo en aquella parábola que Jesús enseña. Cizaña a esos creyentes que quizás podríamos decir están muy acostumbrados al mundo, y el trigo a aquellos creyentes que están bien afianzados a Dios. Y Jesús dijo bien claro, dejad la cizaña en el trigo, no la sacáis, que cuando llegue el momento el Señor se encargará de ellos. Nosotros no somos para decir por qué Él está dentro de la iglesia o no, y tampoco culparlo, pero cuando vienen estos momentos de temor, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu fe agarrada en Dios? Y a eso quería yo ir en esta tarde con este mensaje. Habla de pasiones, y esta palabra siempre tiene una connotación negativa. Habla de los deseos pasionales, de los placeres mundanos, que son los que caracterizan a aquellos que no temen a Dios o no están cerca de Dios. Y esta es la fuente interna de todo conflicto externo que sucede en la iglesia.
Pablo también le dice a su discípulo Timoteo, allí en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y ahí hace una lista de desobedientes, aborrecedores de lo bueno, traidores, y toda esta lista que dice, precisamente vemos cuánta gente hay que termina diciendo que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está hablando de que ese tipo de gente que quizá va a estar allí y que no va a ser la gente que su fe en Dios va a estar bien sostenida, son de los cuales tenemos que evitar, porque quizás nos terminen arrastrando, ¿sí?, con estos temores, a tomar malas decisiones, pero nosotros estamos para poder resistir al diablo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma también, en el capítulo 6, verso 13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este pasaje no está hablando de los miembros de la iglesia, este pasaje está hablando de la lucha contra los deseos que no podemos controlar. Está hablando de nuestros miembros del cuerpo que están siempre batallando contra las cosas que Dios quiere. Y el apóstol lo decía, hay algo dentro de mí que quiere hacer lo bueno, pero algo que me lo impide, no me lo deja hacer. Y esa lucha la tenemos todos. Muchos cristianos cuando recién están caminando los caminos, lo primero que viene es la culpabilidad, porque pastor, quise hacer esto, lloré y me levanté y estuve tratando de estar fortalecido, pero algo me pasó. Apareció mi amigo, vino la vecina, vino mi marido, empezamos a discutir, vino mi esposa y no me comprendió. Y esa lucha viene, y ahí es cuando uno empieza a dejar de lado la fe verdadera. Sigue diciendo el versículo 2, que leíamos, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y acá hay una lista de pecados que nos conducen a actos que son abominables, que se pueden dejar controlar, quizá por sus propios deseos, y uno está dispuesto a luchar hasta la muerte por conseguirlos. Y allí dice que hay celos, odios, amarguras, envidia, codicias. No pedís, dice el Señor. Y el gozo, la paz, la felicidad, la satisfacción y la esperanza solo provienen de Dios. Y los que no viven bajo su señorío no están dispuestos a pedir eso. Entonces Dios quiere obtener por sus propios medios aquellas cosas, por sus fuerzas, y Dios dice, yo estoy dispuesto a darle. Pedís mal, no pedís. Dios dice, yo tengo paz para darte, tengo gozo para dar, esperanza, y eso es lo que Dios tiene para nosotros, pero pedimos mal. Cuando pedimos mal y es porque no recibimos, estamos pidiendo cosas con deseos egoístas para nuestros propios deleites, negándole la gloria y la honra a Dios. Y lo vemos, hoy hablaba con gente y cuando vemos aquellas miserias humanas, los supermercados abarrotados, la gente llevándose cosas más de las que pueda llegar a consumir, pareciera que viniera el fin. Y usted va a buscar algo que tiene necesidad y se lo llevaron todo. Y vemos el egoísmo de la gente, están buscando para sus propias necesidades, quizás sin pensar en el otro. Y constantemente nos encontramos con esto. Y sigue diciendo el verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando habla de almas adúlteras, es una descripción metafórica que el pueblo de Israel utilizaba allí, que
se refería a la infidelidad espiritual, se refería a aquellos que estaban en contra de Dios. Y Santiago considera a los cristianos de profesión que mantienen una asociación externa con la iglesia, pero no renuncian al mundo, como estas almas adúlteras. Santiago dice, estas personas que aún están, sí, tienen una asociación con la iglesia, permanecen en la iglesia, van, pero todavía están muy relacionados con aquellos deleites, placeres del mundo, llámele vicios, o como quiera que pueda tener esa atracción. Cosas a las cuales todavía no ha renunciado. Pero en estos tiempos difíciles es necesario que podamos estar sometidos a Dios para resistir al diablo. Y así sigue hablando el verso 6, dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El único rayo de esperanza en las tinieblas espirituales del hombre es la gracia de Dios. Ese es el único rayo de luz que viene. Cuando decimos, yo ya no sé, porque cuando vienen estas situaciones me atemorizo porque no sé cómo está mi vida. Y no solo esto, cuando me dieron un diagnóstico médico, quizá cuando mi economía está en quiebra. Y ahí empiezo a pensar que necesito eso, ese rayo de esperanza. Y ese rayo de esperanza viene solamente de la gracia de Dios. Es el único que puede rescatar al hombre de desear cosas malas. Es el único que puede rescatar al hombre del egoísmo. El hecho de que Dios suministre mayor gracia muestra que su gracia es más grande que el poder del pecado, del mundo, de la carne y del diablo. Cuando vemos que la gracia de Dios dice que a mayor pecado, mayor es su gracia. Cuanto más abunda ese pecado, más es la gracia de Dios. Porque Él tiene interés en sacarnos de esa situación de desesperanza, de amargura, de temor, de esa situación que me lleva a estar en pecado constantemente, a querer hacer lo correcto porque la palabra me trae discernimiento, pero no puedo. Y ahí es cuando Dios dice, yo derramo esa gracia sobre tu vida. Y esa es mayor gracia que Dios tiene. Y aquí revela quiénes son los beneficiarios de esa gracia. Los humildes, no los orgullosos. Los orgullosos se convierten en enemigos de Dios porque para acercarnos a Dios necesitamos humildad. Ahora sí, podemos llegar a ese versículo inicial. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse es alinearse bajo esta palabra. Y esto se aplica a los soldados que estaban bajo obediencia de sus superiores. Y quizá podíamos ver ahí la autoridad. Jesús lo estuvo en sumisión a sus padres. Dice allí en Lucas 2:51 que había descendido Jesús y iba con sus padres y él estaba obedeciendo a ellos. En todo estaba sujeto a sus padres. Cuando vemos estas imágenes de sumisión, nos damos cuenta de la importancia para poder resistir al diablo. Dice Romanos 13:1, cuando hablamos de sumisión al gobierno humano, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Estamos en tiempos donde las autoridades nos están dando órdenes, están pidiendo que nos cuidemos, que estemos en nuestras casas, que no nos expongamos a contacto. ¿Estamos obedeciendo? O quizá a mí no me va a pasar nada y estoy siendo negligente. Tengo quizá una fe ficticia, pero el proverbio dice que el hombre que es sabio está avisado del mal y se cuida. El necio sigue el camino hacia el mal. Cuando nosotros miramos la sumisión a las autoridades, ahí necesitamos obedecer. Sumisión a los siervos, a sus amos. Tito 2, 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones,
no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Todos estos ejemplos de sumisión a Dios, a las autoridades, a nuestros amos, a los padres, todos estos ejemplos nos hablan de estar sometido. A Dios para poder resistir al diablo. Porque cuando yo me sujeto a mis amos, me estoy sujetando a Dios. Cuando me sujeto a las autoridades, me estoy sujetando a Dios. Cuando me sujeto a mis padres, me sujeto a Dios. Y cuando tomo cualquiera de estas sumisiones, estoy resistiendo al diablo. Quizá, si el diablo no huye de tu vida, es que falta sometimiento en algún área. Y en este tiempo, más que nunca, necesitamos hacer retroceder al diablo. Nos levantamos en clamor y oración. Hoy estamos en día de ayuno, mañana y pasado. Tenemos 3 días de ayuno nacional y nos hemos juntado y nos hemos propuesto parar esta peste, parar esta mortandad. Declaramos que no entra en nuestras casas, que no entra en nuestra ciudad, que no entra en nuestro país, que no hay más muertes. Lo hacemos retroceder, paramos esta mortandad. Pero ¿cómo estamos en sometimiento a Dios? Y no es solo para este momento, es para tener una victoria en cada día de tu vida. Resistir es mantener una oposición firme en contra. Cuando yo resisto, estoy haciendo fuerte, y el que quiere avanzar tiene que hacer fuerza contra mí. Eso es resistir. Y yo me resisto a que el mal siga avanzando. Me resisto a que el pecado me siga dominando. Me resisto a que los vicios tengan control sobre mi vida. Allí donde estés, tienes que empezar a tomar una actitud de resistencia. Todas las personas están bajo el señorío de Cristo o bajo el señorío de Satanás. No hay término medio. Cuando usted declara su lealtad a Dios, verá cómo Satanás huye de su vida. Y empiezo a declarar que Dios es el Señor de mi vida. Jesucristo es el Señor de mi casa, de mi familia. Jesucristo es el Señor de mi economía. Jesucristo es Señor en mi salud. Jesucristo es Señor en mis decisiones. Y yo empiezo a someterme a su señorío. Y el diablo comienza a retroceder. El diablo tiene que retroceder, porque cuando yo me someto al señorío de Cristo, empiezo a resistir al diablo, y el diablo tiene que huir de mi vida. El 4:8 de Santiago dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Sigue diciendo que nos acerquemos. Esto consiste en procurar una relación íntima con Dios, una relación de intimidad con su palabra, con la oración, con la comunión, la adoración. Qué hermosos tiempos de poder estar en intimidad con Dios. A veces las tareas, los trabajos no nos dejan tiempo, pero estamos tranquilos, debemos estar en nuestras casas. Tenemos que obedecer y no salir, estamos con nuestros hijos. Buen tiempo para instruir a nuestros hijos allí en los hogares. Buen tiempo para poder compartir la palabra. Buen tiempo para tener intimidad, para estar adorando todo el día. Quizás hasta descubrimos que tenemos hasta una linda voz para poder adorar al Señor. Pero qué bueno que en estos tiempos podamos estar allí en intimidad. Acercaos, limpiad las manos. Esto nos hablaba de un ceremonial de los sacerdotes cuando se acercaban a tener el sacrificio, la adoración a Dios. Cuando tenían los rituales en el templo, limpiad las manos. Es tiempo de limpiarnos las manos más que nunca. Pero le dice a los pecadores: limpia las manos. Tiempo de apartarnos de ese pecado. Y a los de doble ánimo, una traducción literal del griego denota allí de una división de la mente con el alma, entre Dios y el mundo. Y esta es la descripción de aquellas personas que creen en Dios en ciertas ocasiones y dejan de confiar en Él cuando viene una prueba, una dificultad.
cuando vemos que realmente hay algo que nos está aprisionando, algo que nos está poniendo carga, y decimos, es muy pesado esto. Y ya en lugar de seguir resistiendo, me voy y dejo. Purificad vuestros corazones. Y esta frase alude a los pensamientos, a los motivos, a los deseos internos que hay en el corazón. O sea que los de doble ánimo deben examinar cuáles son las intenciones de su corazón. Y termina diciendo este pasaje de Santiago en el verso 9 y 10. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta es la condición que debe asumir el pecador, de aflicción, de lamento y de lloro por el pecado cometido. Solo en esa actitud de humillación Dios lo exaltará. Dios nos llama a vivir sometidos a Él para poder resistir al diablo y que huya de nosotros. Creo que este es el mejor momento de nuestra vida para reflexionar en esta palabra. Es tiempo de estar sometidos bajo el señorío de Cristo. Es tiempo de, más que nunca, acercarnos a Dios. Y yo quiero orar por cada uno de ustedes. Si es tiempo de lloro, de lamento, quizá tenga que arrepentirme. Señor, veo que los tiempos son difíciles, no sé qué pase. Creemos que no va a pasar nada, pero estemos esperando como si mañana tuviéramos que estar en su presencia. ¿Cómo está nuestro corazón ante Dios? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a resistir al diablo sin someternos a Dios? Va a ser imposible. Este es el tiempo en el cual nos podamos someter a Dios. Yo quiero orar por tu vida en este tiempo de arrepentimiento. Si estás viendo este video y quizá tu vida estaba media floja espiritualmente, quizá estabas apartado del Señor en estos tiempos, o quizá viste este video porque alguien te lo mostró, lo viste allí en YouTube, en Facebook, y estás escuchando esta palabra. El Señor te dice, yo te amo, yo tengo propósito para tu vida, pero necesitas vivir sometido a mí. Pero pareciera que fuera algo, el Señor tiene algo grande para tu vida si estás dispuesto a someterte. Yo quiero orar por tu vida, que puedas aceptar a Jesús en tu corazón y podamos hacer todos juntos esta oración. Dile conmigo, después de mí quiero guiarte en esta palabra. Dile, Señor Jesús, allí donde te encuentras en voz alta, díselo, Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que estoy viviendo lejos de ti. Hoy te acepto en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Estoy dispuesto a seguirte y serte fiel. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados y por aceptarme tal cual como soy. Amén. Si hiciste esta oración, el Señor tiene poder para transformar tu vida, para hacer todo nuevo. Pero quiero orar ahora por aquellos que nos están viendo, por cada hijo de esta casa. Declaro sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre su salud, bendición del cielo. No tengas miedo si no podés estar trabajando en estos tiempos. Declaro bendición sobre tus finanzas. Declaro que Dios trae creatividad nueva. Declaro bendición sobre la economía de cada hijo de esta casa. Declaro bendición del cielo sobre la salud. Señor, resistimos al diablo en esta hora, sometidos a Dios, y lo echamos fuera. Hacemos vallado alrededor de cada una de nuestras vidas. Hacemos vallado alrededor de nuestras casas. Hacemos vallado alrededor de esta ciudad de Magdalena. Impedimos a toda pestilencia, a toda mortandad que entre a esta ciudad. No hay ni un solo caso hasta este momento y declaramos que Magdalena no va a haber ningún caso. Me levanto con autoridad espiritual del reino de Dios en este momento y declaro que en Magdalena ni un caso de coronavirus, de mortandad habrá en este lugar.
En el nombre de Jesús aplicamos la sangre preciosa de Jesucristo. El poder de esa sangre que vertió en la cruz de Calvario es suficiente y poderoso para guardar a sus hijos. Si estás viviendo lejos de Dios, es tiempo de acercarte a Él, de someterse a su señorío y resistir al diablo. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos pronto.